Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos una noticia que sinceramente nos ha dejado a todos boquiabiertos y con un mar de especulaciones corriendo por las redes sociales. Como ven por el título, hoy vamos a desgranar esa bomba que ha explotado en el mundo del entretenimiento turco, y más allá, la impactante noticia que involucra a Hande Erçel y Kerem Bürsin, que ha sacudido a todos el pasado 22 de octubre de 2025. Prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles, las reacciones y todo lo que rodea a este acontecimiento que ha capturado la atención de millones. Antes de lanzarnos de lleno a la vorágine de esta noticia, les recuerdo, como siempre, que si aún no lo han hecho, es el momento perfecto para darle a ese botón de suscribirse. Y no olviden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Nos encanta tenerlos aquí, compartiendo con ustedes lo último del mundo del espectáculo, y su apoyo significa el mundo para nosotros. Su entusiasmo nos impulsa a seguir trayéndoles el contenido más jugoso y relevante del universo de la farándula. Ahora sí, vayamos al grano. La noticia que ha paralizado Internet gira en torno a dos de los nombres más resonantes y queridos del panorama turco, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Estos dos actores, que ya nos conquistaron con su química innegable en la serie Senkalkam, y que han mantenido una conexión que trasciende la pantalla, han protagonizado un giro que nadie esperaba. El 22 de octubre de 2025, la información que salió a la luz fue de esas que hacen que uno se detenga y diga, ¿en serio? Un giro de guión digno de las telenovelas que los catapultaron a la fama. Para entender la magnitud de esto, recordemos brevemente su historia, esa que hemos seguido con tanta devoción. Hande Erçel, la talentosa actriz detrás de personajes memorables como Eda YLDZ, una joven vibrante y llena de sueños que nos robó el corazón con su energía y su peculiar encanto. Y Kerem Bürsin, el carismático Serkan Bolat, el arquitecto frío y calculador que a través de su interacción con Eda, reveló una faceta tierna y apasionada que conquistó a audiencias globales. Juntos se convirtieron en una de las parejas más icónicas y seguidas de Turquía, y por extensión del mundo. Su relación, que comenzó en el set de rodaje, cautivó a fans de todas partes, quienes seguían cada uno de sus pasos, cada interacción en redes sociales, cada aparición pública con una dedicación casi obsesiva. La pareja transmitía una autenticidad y una complicidad que conquistó corazones y generó un fandom incondicional que los apoyó fervientemente. A pesar de las presiones de la fama y de ser constantemente escrutados por la prensa y el público, mantuvieron una relación que para muchos parecía ser un cuento de hadas moderno, un faro de esperanza en el a menudo turbulento mundo del espectáculo. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo de las celebridades, las cosas a veces toman rumbos inesperados. Y la noticia del 22 de octubre de 2025, mis amigos, ha sido precisamente eso, inesperada y francamente un poco desconcertante. Si bien no vamos a entrar en detalles de fuentes no confirmadas ni rumores sin fundamento, la información que ha resonado con fuerza es la de un cambio drástico e imprevisto en la dinámica de su relación. Un cambio que ha dejado a muchos preguntándose qué ha sucedido y si hay algo más detrás de todo esto. La vaguedad intencionada de los comunicados oficiales, o la ausencia de ellos en algunos casos, solo ha servido para avivar la llama de la especulación. Por supuesto, ante una noticia de esta envergadura, las redes sociales se han encendido. Twitter, Instagram, TikTok, en todas partes se habla de Hande y Kerem. Los hashtags relacionados con ellos se han disparado a las primeras tendencias mundiales, eclipsando incluso noticias de mayor calado internacional. Los fans están divididos entre la sorpresa, la tristeza y la esperanza. Hay quienes, con el corazón en un puño, expresan su decepción al ver que esta pareja, que tanto admiraban, podría estar atravesando dificultades. Comparten memes, mensajes de apoyo y hasta teorías conspirativas sobre la causa de la ruptura. Otros, más pragmáticos, recuerdan que las relaciones son complejas y que solo ellos conocen la verdad, y abogan por un respeto a su privacidad. Y por supuesto, no faltan los que ya están especulando sobre las posibles razones detrás de esta sorprendente revelación, analizando cada like, cada comentario, cada ausencia en eventos como si fueran pistas de un intrincado rompecabezas. Analicemos un poco las posibles implicaciones de esta noticia. Para empezar, para la carrera de ambos actores. Hande y Kerem son dos estrellas en ascenso con carreras muy prometedoras, con proyectos internacionales en el horizonte y una base de fans que los sigue a donde quiera que vayan. ¿Cómo afectará esta situación personal a sus futuros proyectos? ¿Será esto un fact?
o para que sus caminos profesionales se separen aún más, o por el contrario, la experiencia vivida les dará una nueva perspectiva artística, quizás material para interpretaciones más profundas y conmovedoras? Es algo que solo el tiempo dirá. Sin embargo, es innegable que tanto Ande como Kerem son profesionales dedicados y muy talentosos, y estamos seguros de que pase lo que pase, seguirán dejándonos momentos inolvidables en la pantalla, ya sea en proyectos individuales o, quién sabe, en futuras colaboraciones que dejen a la audiencia con la boca abierta. Además, pensemos en el impacto en sus seguidores. El apoyo que Ande y Kerem han recibido a lo largo de los años es inmenso. Sus fans se han sentido parte de su historia, han celebrado sus éxitos, han defendido sus decisiones y han compartido sus alegrías con una intensidad admirable. Esta noticia, por lo tanto, toca directamente el corazón de muchas personas que los ven no solo como actores, sino como referentes, como modelos a seguir e incluso como amigos virtuales. La manera en que manejemos la comunicación de esta noticia, la transparencia y cómo ellos mismos decidan abordarla públicamente será crucial para mantener la conexión con su público y evitar que la desinformación o el resentimiento se apoderen de la conversación. Ahora adentrémonos un poco más en la naturaleza de esta noticia. Sin ser alarmistas, la información del 22 de octubre de 2025 ha sido lo suficientemente impactante como para generar un revuelo considerable y ocupar titulares en medios de comunicación no solo turcos, sino también internacionales. Es importante recordar que a pesar de su exposición pública y de ser figuras adoradas por millones, Ande y Kerem, como cualquier ser humano, merecen respeto por su privacidad. Sin embargo, dada su fama y la conexión que han forjado con su audiencia a través de sus personajes y su presencia en redes sociales, es natural que exista un gran interés en lo que sucede en sus vidas. La clave está en encontrar un equilibrio entre la información y la especulación, en ser conscientes de que lo que se comparte en Internet no siempre es la verdad absoluta, y en basarnos siempre en lo que se ha verificado o en las declaraciones oficiales de los involucrados. Uno de los aspectos más fascinantes de estas situaciones es cómo revelan la naturaleza de la fama y la relación simbiótica que se crea entre las celebridades y su público. Los fans invierten tiempo, emoción y energía en seguir a sus ídolos, en celebrar sus triunfos y en defenderlos en momentos de crítica. Cuando algo así sucede, es como si un capítulo de una historia que les pertenece también llegara a un punto de inflexión que genera una profunda conexión emocional. Es una relación única y el respeto mutuo, tanto de la audiencia hacia las celebridades como de estas hacia sus seguidores, es fundamental para que perdure en el tiempo. Y hablando de respeto, es importante recordar que aunque la noticia es pública y de interés general, los detalles íntimos de la vida personal de cualquier individuo, sea famoso o no, no deberían ser objeto de cotilleo malintencionado, de juicios sumarios o de acoso. Lo que sí podemos hacer y debemos hacer es seguir apoyando a Ande y Kerem en sus respectivas carreras, deseándoles lo mejor en sus caminos individuales, reconociendo el talento y la dedicación que han demostrado a lo largo de los años, y esperando que encuentren la felicidad y la plenitud, tanto en su vida profesional como personal. Quizás esta noticia, aunque sorprendente y para muchos decepcionante, pueda ser un nuevo comienzo para ambos. A veces los cambios drásticos, por dolorosos que sean en el momento, abren puertas a nuevas oportunidades, a un crecimiento personal y profesional que no habría sido posible de otra manera. Quién sabe, tal vez en el futuro volvamos a verlos juntos en algún proyecto, pero con una madurez y una experiencia vital que aporten una nueva dimensión a su trabajo, una química renovada forjada en la superación de obstáculos. O quizás simplemente cada uno siga su propio camino, consolidando sus carreras de manera individual, lo cual también sería un motivo de celebración para sus seguidores, quienes podrán admirar sus logros por separado. Lo importante es que mantengan esa chispa que los ha hecho brillar. La forma en que la noticia se ha propagado también es digna de análisis. En la era digital, la información, sea verídica o no, viaja a la velocidad de la luz. Un tuit lanzado en un momento de descuido, una historia de Instagram con un mensaje ambiguo, una publicación en un foro de fans que se viraliza, todo puede desencadenar una avalancha de reacciones y comentarios que, en cuestión de minutos, se convierten en la verdad para miles de personas. Es un testimonio del poder de las redes sociales y de la conectividad global en la que vivimos, una herramienta poderosa que, utilizada con responsabilidad, puede unirnos, pero que en manos equivocadas o en momentos de crisis, puede generar caos y desinformación.
Para concluir este segmento quiero reiterar que aunque la noticia del 22 de octubre de 2025 ha sido impactante y ha generado un torbellino de emociones y conjeturas, lo más importante es mantener una perspectiva equilibrada y respetuosa. Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos artistas excepcionales que han regalado al mundo momentos inolvidables a través de sus actuaciones y que, a pesar de las vicisitudes de la vida, continúan siendo figuras admiradas. Les deseamos lo mejor en sus futuros proyectos y en sus vidas personales, y estamos ansiosos por ver qué les depara el destino, confiando en que sea algo positivo y enriquecedor para ambos. Así que, mis queridos seguidores, hemos recorrido juntos el camino de esta noticia sorprendente. Hemos recordado la historia de Hande y Kerem, esa conexión que traspasó la pantalla y conquistó corazones. Hemos hablado del impacto que este acontecimiento podría tener en sus carreras y en la lealtad de sus seguidores. Y hemos reflexionado sobre la naturaleza de la fama, la influencia de las redes sociales y la importancia del respeto en la esfera pública. Lo que queda claro es que este acontecimiento ha marcado un antes y un después, al menos en la conversación pública sobre esta querida pareja, obligándonos a todos a detenernos a pensar en las complejidades de la vida de las celebridades. En resumen, la noticia del 22 de octubre de 2025 sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin ha sido un verdadero terremoto mediático, generando un sinfín de reacciones y especulaciones. Su relación, que cautivó a millones y se convirtió en un referente de romance moderno, ha tomado un rumbo inesperado, recordándonos que la vida de las celebridades, a pesar de su brillo y aparente perfección, también está llena de complejidades, de altibajos y de decisiones personales que, aunque a veces nos sorprendan, merecen ser tratadas con empatía. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final de este vídeo. Su compañía, su interés y su participación son lo que hace que este canal cobre vida y nos motive a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta noticia. ¿Están tan sorprendidos como nosotros? ¿Qué esperanzas tienen para Hande y Kerem en el futuro, tanto en sus carreras como en su vida personal? ¿Tienen alguna teoría sobre lo sucedido? Dejen sus comentarios abajo, nos encanta leerlos, debatir con ustedes y sentir esa conexión que nos une como comunidad. Su opinión es muy valiosa y nos ayuda a seguir mejorando. Y antes de despedirnos, no se olviden de darle un gran me gusta a este vídeo si lo encontraron interesante e informativo. Compártanlo con sus amigos y conocidos que también siguen a Hande y Kerem, así podrán debatir juntos sobre esta noticia. Y por supuesto, si aún no son parte de nuestra comunidad, suscríbanse ahora mismo y activen la campanita para no perderse nada de lo que traemos. Estamos planeando mucho más contenido interesante y estar al día es la clave. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto y que la buena energía los acompañe.